Hola, ¿qué tal todos? Continuamos con el solucionario de la guía de autoestudio UNAM 2019. Habíamos quedado en el ejercicio 17, hoy reanudamos en el ejercicio 18. Antes de pasar a la resolución de los ejercicios, un breve repaso de lo que vamos a necesitar. En el video anterior o en los videos anteriores les mencioné que iba a ser necesario manejar sobre lo que es la fracción generatriz, la que se refiere a la fracción que da origen o que genera cierto número decimal. Muchas veces, como en el caso de este ejercicio 18, se nos puede dar un número en términos decimales, pero se nos hará más fácil trabajarlo como una fracción. Entonces vamos a necesitar convertir este decimal a fracción. Y eso es lo que vamos a hacer ahora que aprendamos a generar la fracción generatriz. Para el cálculo o para la determinación de la fracción generatriz, vamos a necesitar conocer tres tipos de números decimales. Tenemos primero lo que es un decimal exacto. Aquí les muestro cómo es que se construye la fracción generatriz. Y ahora les digo que es un decimal exacto. Para hacer fácil o para irles mencionando lo fácil que es el ejercicio 18, los números 0.5, 0.3, 0.4 son decimales exactos porque su parte decimal no se repite indefinidamente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos aquí, si decimos un medio, esto es una división, es como decir 1 entre 2, el resultado nos da 0.5. Eso es un decimal exacto. Tiene una cantidad de decimales exacta, no es indefinida la cantidad de decimales. Por el contrario, si tenemos un tercio y realizamos esa división, se darán cuenta que el resultado es 0.33 indefinido. Este 3 se repite indefinidamente. Y esto es lo que se conoce como un decimal periódico, que luego lo veremos, y que se representa como un 0.3 con este símbolo arriba y que se lee como 0.3 periódico. Empezamos entonces con cómo generar la fracción generatriz de un decimal exacto. La regla dice que vamos a dividir el número dado, en este caso por ejemplo aquí el 0.5, sin el punto decimal entre la unidad seguida de tantos ceros como decimales tenga. Tenemos como ejemplo el decimal exacto 3.15 y la regla dice que vamos a formar la fracción generatriz tomando como un numerador el número dado sin el punto decimal, es decir, nos quedaría 315 y lo vamos a dividir entre la unidad, que es 1, seguida de tantos ceros como decimales tenga. En este caso, el número dado tenía 2 decimales, entonces colocamos 2 ceros. Esto se puede simplificar y el resultado nos va a quedar como 63 sobre 200. Esa sería la fracción generatriz, la fracción que al expresarla o al realizar la división de 63 entre 200 nos generaría el 3.15. Tenemos como segundo tipo de decimal el decimal periódico que les mencionaba antes, que un número o cierta cantidad de números se repite indefinidamente. Para este caso dice que vamos a construir el numerador como el número dado sin el punto decimal y restarle la parte entera. Y que el denominador serán tantos 9 como decimales tenga el número. En este caso entonces tenemos como ejemplo el 0.3 periódico que vimos antes, que es un tercio, y la fracción generatriz se construye tomando el número dado sin el punto decimal, es decir, nos quedaría 0,3, pero 0,3 es como decir 3 entero. Y le restamos la parte entera. La parte entera del decimal dado es 0, por lo tanto le restamos 0. Y luego lo dividimos entre tantos 9 como decimales tenga el número. Solamente tiene un decimal, solamente lo dividimos entre un 9. Realizan el cálculo, queda 3 sobre 9, sacamos tercera a ambos miembros y nos queda que la fracción generatriz es un tercio, como ya habíamos visto antes. Para no dejarlo solamente con este ejemplo, podemos tener como ejemplo, voy a inventar el número 325
periódico, el 25 como número periódico, es decir, esto se va a repetir 3.25, 25, 25 indefinidamente. Para este caso entonces la fracción generatriz se construiría como el número dado sin el número decimal, le restamos la parte entera y lo dividimos entre tantos 9 como periódicos o decimales periódicos tenga. Aquí en este caso tendríamos 99 y nos quedaría la fracción generatriz como 322 sobre 99. Pueden realizar la comprobación y dividir 322 entre 99 y van a ver que en efecto el número que les resulta, el número decimal que resulta, es 3.2525. Indefinidamente se repite ese 25. Pasamos al último de los casos, tenemos decimal mixto. El decimal mixto es cuando una parte de los decimales no se repite y otra parte sí se repite. La regla dice que la fracción generatriz tendrá como numerador el número dado menos la parte entera seguida de los decimales no periódicos. El denominador será un número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo. El periodo son los que se repiten, seguido de tantos ceros como cifras decimales no periódicos o no periódicas sería. Como ejemplo tengo 0.16 periódico. Vean bien que en esta parte les indico que solamente el 6 es periódico, el 1 no. Es decir, este número es 0.16666 indefinido. La regla dice entonces que el numerador se va a construir tomando el número dado sin el punto decimal. Creo que aquí no lo escribí eso. Tendrá como numerador el número dado. Aquí hace falta decir sin el punto decimal. Y se le va a restar la parte entera, que en este caso la parte entera es 0. Seguida de los decimales no periódicos. El único decimal no periódico es 1. O sea que la parte entera más los decimales no periódicos es 0,1, que equivale a 1 obviamente. Dividida entre un número formado por tantos 9 como cifras tenga el periodo. El periodo es lo que se repite. Solamente una cifra se repite, solamente un 9. Seguido de tantos ceros como cifras decimales no periódicas tenga. Solamente tiene una cifra decimal no periódica, entonces solamente un 0. Realizan las restas en el caso del numerador y luego simplificamos 15 sobre 90 y nos queda que es un sexto. Pueden comprobar en la calculadora que si dividen 1 entre 6, el resultado será 0.16 periódico. Con este pequeño repaso podemos pasar ahora a resolver el ejercicio 18 y los que restan. Convirtiendo entonces cada uno de los números decimales que tenemos en el ejercicio 18 a su representación en fracción. El 0.5 es un medio, el 0.3 es 3 sobre 10 y el 0.4 es 2 sobre 5. Lo demás queda realmente igual. Otra cosa que hice es que el 2 al cuadrado equivale a 4. Ahora recuerden que lo primero que se hace es lo que está agrupado. Así que podemos realizar primero todo lo que esté agrupado. Y entonces en la agrupación que tenemos una multiplicación de enteros y de fracciones, tendríamos por ejemplo en el numerador 1 por 3 nos da 3 y 3 por 3 nos va a dar este 9 que tenemos aquí, sobre 2 por 10 nos va a dar este 20 que tenemos aquí, y todo eso dividido entre el resultado de esta multiplicación, donde tendríamos 4 por 2, 8, y 8 por 10 nos va a dar a 80. Y ese 80 dividido entre, aquí tendríamos la unidad, 1 por 5, y 5 por la unidad nos va a dar 5. Que si realizamos esta división, 80 entre 5 nos daría 16. Ahora tenemos agrupado una división de fracciones o una fracción entre un entero. Invertimos 9 sobre 20 multiplicado por la inversa de 16, que es 1 sobre 16. Realizamos las multiplicaciones necesarias, nos da 9 sobre 320
Y recuerden ahora que tener una cantidad elevada a un medio es equivalente a extraerle la raíz cuadrada. Ahora recuerden que la raíz cuadrada de una fracción se puede separar en la raíz del numerador sobre la raíz del denominador. Por lo tanto, de esto tendríamos raíz de 9 entre raíz de 320. Y la raíz de 9 ya sabemos que es 3, por lo tanto este 3 ya está fuera. Y arriba simplemente nos queda la unidad. Aunque por supuesto que esto que tenemos aquí se puede reescribir de otra forma, ya que si nosotros tenemos raíz de 9 entre la raíz de 320, que de una vez lo voy a convertir a 64 por 5, que es lo mismo que 320, entonces la raíz de 9 es 3 y nos quedaría 3 dividido entre 64 por 5, o raíz de 64 por 5, que es la forma en que se vería mejor representado esto que tengo aquí. Ahora finalmente, de la raíz que tenemos en el denominador, podríamos separarlo como el producto de dos raíces y tendríamos la raíz cuadrada de 64 por la raíz cuadrada de 5, y la raíz cuadrada de 64 es 8, así que nos quedaría en el denominador 8 raíz de 5, que es lo que tenemos aquí. Y con eso tendríamos solucionado el ejercicio 18 y la respuesta es el inciso D. Pasamos al ejercicio 19, que es más sencillo incluso que antes, porque vean que simplemente nos dice raíz cúbica de una cantidad menos la raíz cuadrada de otra. De una vez la raíz cuadrada de 64 es 8, así que el subradical de la raíz cúbica sería 737 menos 8. Se realiza la resta y la raíz cúbica de 729 es 9. Si no gozaran de calculadora en el examen, tendrían que descomponerlo, el 729, en factores. Y recuerden que para los que no tengan la suerte de tener calculadora, sería importante también que manejen reglas de divisibilidad. Aquí les repito la de divisibilidad por 3. Si los dígitos, o si al sumar los dígitos el resultado es múltiplo de 3, entonces el número se puede dividir entre 3. 7 más 2 nos da 9 y 9 más 9 nos da 18. 18 se puede dividir entre 3. Por lo tanto, 729 se podría dividir entre 3. Y así iniciarían a descomponerlo en factores. Pasamos al siguiente ejercicio. Les marco aquí que el resultado del ejercicio 19 es el inciso C y pasamos al ejercicio 20. Realmente también es sencillo. Si gozan de calculadores, es cosa de meter valores nada más. Si no, habrá que descomponer el 256 en 2 elevado a la 8, el 625 en 5 elevado a la 4, el 8 en 2 elevado al cubo y el 27 en 3 elevado al cubo. Y partiendo de ahí empezar a simplificar exponentes o a descomponer subradicales. En mi caso lo hice simplemente por simplificar los exponentes con los índices de radicales. Para hacerlo, como yo digo, en cámara lenta, en el caso del 2 sobre 8 tendríamos la raíz de índice 4 de 2 sobre 8, que puede escribirse, recuerden la propiedad de convertir un radical o un radical en un exponente fraccionario. Tendríamos 2 elevado a la 8 dividido entre 4, y 8 entre 4 nos da 2, por lo tanto 2 al cuadrado. Lo mismo sucedería con esto, solo que aquí tendríamos 4 sobre 4, que 1, 5 a la 1 nos va a dar 5, y aquí tendríamos 2 a la 3, tendríamos 3 entre 3, y lo mismo en el denominador, 3 entre 3 se simplificarían y nos quedaría 2/3. Realizan la resta. En primer lugar, el exponente 2 al cuadrado es 4, luego la resta de las fracciones y el resultado finalmente sería 2 sobre 15, que corresponde con el inciso D. Pasamos al ejercicio 21, que podría plantearse como un ejercicio de regla de 3.
me da la impresión o me dio la impresión cuando lo resolví, pero que lo he resuelto simplemente aplicando otras operaciones aritméticas, que serían en este caso multiplicación y división. Dice que hay 4 náufragos que consumen diariamente 0.8 litros de agua cada uno de los 4, así que en total 4 por 0.8 litros sobre día, litros por día, nos darían 3.2 litros por día. Eso es lo que consume el grupo en un día. Y luego dice que la reserva de agua es de 48 litros. Y luego sería una cuestión de lógica de repartir los 48 litros que dicen que tienen entre 3.2, que sería algo que, para ponerlo a manera de ejemplo básico, como sentido común, si nosotros sabemos que un lápiz cuesta 2 córdobas y tenemos 10 y queremos saber cuántos lápices podemos comprar con 10, lo que hacemos es dividir 10 entre 2 para saber cuántas veces cabe el 2 en el 10, y eso nos daría 5 veces. Pues aquí se aplica la misma operación diría yo, de sentido común, y diríamos que si tenemos 48 litros y cada día se consumen 3.2, entonces repartirlo sería 48 entre 3.2 litros por día. Y aquí sí que hay algo que les voy a explicar antes de continuar con la diapositiva. Aquí tenemos L en el numerador y tenemos L sobre D, que es litros por día, en el denominador. Es decir, tenemos algo así: L entre L sobre D. Si recuerdan algo de física, a veces las unidades de medidas quedaban de esta forma, y para ellas se aplica lo mismo de las reglas de dividir un entero por una fracción, que se tomaría el numerador igual y se multiplicaría por la fracción invertida, y lo inverso de L entre D sería D entre L, quedándonos de esta forma, donde ya podríamos simplificar una L con la otra, porque una está multiplicando en el numerador y la otra se encuentra en el denominador. Entonces, luego de aplicar eso, nos quedaría de esta forma. Ya he invertido la fracción que está en el denominador. El 3.2 está con la L en el numerador, por lo tanto al invertirlo sigue quedando abajo, no queda arriba. Y ahora pueden realizar la división y obtienen que duraría 15 días, que corresponde con el inciso A. En el siguiente ejercicio dice: sabes que el 10% del 30% de una cantidad es 525. Esto es como lo que hacemos cuando nos dicen una porción de otra porción, que hicimos en los videos anteriores, que por ejemplo nos decían un medio de un quinto. Lo que se hace es multiplicar 10% de 30%, es como decir 10 de 100 por 30 sobre 100, o sea 10 centésimos por 30 centésimos, que equivalen a 3 sobre 100, que es 3%. Es decir, que el 10% del 30% es 3%. Y luego nos dice que esa cantidad es 525, así que aquí podríamos plantearlo como una regla de 3 simple. El 3% es 525, ese sería el supuesto. Y la pregunta sería cuál es la cantidad, es decir, cuál es el 100%, sería la X. A mayor porcentaje, mayor será la cantidad, por lo tanto sería una proporcionalidad directa. Recuerden que en la proporcionalidad directa se coloca un signo más en la parte de abajo y un signo menos en la parte de arriba. Lo voy a señalar, en este caso en la columna de las cantidades conocidas. Un signo más en la parte de abajo y un menos en la parte de arriba. Y recuerden también que la cantidad conocida de la columna de la variable siempre lleva un signo más, y el resultado de la incógnita sería la multiplicación de las cantidades que tienen más, en este caso el 100 y el 525, dividido entre la multiplicación de las cantidades que tienen menos, que en este caso solamente es el 3.
Realizan el cálculo y la respuesta sería el inciso C. Pasamos al ejercicio 23, volvemos a las razones y tenemos que 6 cuartos de un número es 45% de los 15 novenos de 4. ¿Cuál será el número? En este caso yo diría que la conversión va de adelante hacia atrás, vamos como en reversa, porque primero dice que el 45% de los 15 novenos de 4, así que primero hay que saber cuántos son los 15 novenos de 4 y eso corresponde con el 45%. Entonces ese sería el primer paso, la primera etapa para resolver este ejercicio. 15 novenos de 4 equivalen a 20 sobre 3. Ese sería el 45%. Dice que los 6 cuartos de un número es el 45% del 15 novenos de 4. Ya sabemos cuánto es el 15 novenos de 4. Ahora dice que el número que buscamos es 6 cuartos del 45% de estos 15 novenos. Así que ahora nos toca saber cuánto es el 45% de 20 tercios. Y el 45%, recuerden que los porcentajes son una razón que está relacionada con el 100. Es decir, 45% es una razón que tiene 45 de 100 o 45 a 100. Por lo tanto, 45% es 45 sobre 100. Si multiplicamos eso por 20 tercios, obtenemos que 3 es el 45% de los 15 novenos de 4. Y finalmente dice que el número que buscamos es 6 cuartos de ese 45% que acabamos de hallar. Así que tendríamos que si 6 cuartos son 3, el total, que 1, recuerden que 1 es como decir 100% de 100%, 100 sobre 100, entonces ¿cuánto será? Lo mismo que aplicamos antes, a mayor parte de la porción, o más grande la porción, más grande será el número, así que es directamente proporcional. Y nos quedaría 1 por 3 entre 6 cuartos. Porque colocaríamos un signo más en la parte de abajo, menos en la parte de arriba, y signo más siempre en la columna o al valor conocido de la columna donde está la variable. Y luego multiplicar los que tienen signo más y dividir el resultado entre los que tienen signo menos. Realizan la división, allí como es una división entre una fracción, habría que invertir la fracción, nos quedaría como 4 sobre 6 y el resultado final sería 2. Vean que en este ejercicio todos los resultados son fracciones, pero si se fijan en el inciso B tenemos 18 entre 9 y 18 entre 9 es 2, que es el resultado que encontramos. Así que esa sería la respuesta. Pasamos al ejercicio 24, que también trata de porcentajes. Dice, si Carlos midiera un 15% menos, su estatura sería 1,45. Y nos pregunta cuál será la altura. A interpretar de aquí es que la estatura de Carlos, el total, se refiere al 100% de su estatura. Si nosotros decimos 15% menos, estamos hablando del 85% de su altura. Es decir, que si su estatura fuera el 85% de lo que tiene, entonces ese 85% sería 1,45 m. Eso sería entonces lo que habría que analizar. Y podríamos entonces pasar a plantear que el 85% corresponde a 1,25. Entonces el 100%, ¿cuánto será? Y volvemos aquí a lo de la proporcionalidad, si es directa o si es inversa. Si mayor es el porcentaje, o si el porcentaje crece, entonces la altura también va a crecer. Y si el porcentaje disminuye, en este caso, cuando yo hable de 85%, lo estoy disminuyendo, entonces la cantidad de metros de altura también va a disminuir. Por lo tanto, directamente proporcional. Si una crece, la otra también. Si una decrece, la otra también.
y pasaríamos entonces a 100 por 1.45 entre 85. Y el resultado sería, lo doy aquí con 6 decimales, pero si lo redondeamos vemos que corresponde con el inciso B. Aquí algo más que puedo agregarles, ya hablando tal vez, digamos, mañas, para hacer más rápido los ejercicios. Cuando a ustedes les den un porcentaje conocido de una cantidad, por ejemplo aquí me dan el 85% de una cantidad, es 1.45. Entonces, para que no tengan que hacer tanto trabajo, el resultado o el 100% siempre va a ser la cantidad dada, en este caso el 1.45, dividido entre el porcentaje, pero sin expresarlo como porcentaje. El 85% quiere decir 85 sobre 100, que es como decir 0.85. Así que les repito, cuando les den un porcentaje, o más bien el valor conocido o correspondiente a un porcentaje, el resultado será el valor conocido entre la porción que representa, o el porcentaje, pero sin expresarlo en porcentaje, el número decimal. Así que si dividen 1.45 entre 0.85, van a ver que obtienen el mismo resultado. Pasamos al ejercicio 25. Un regalo también. Este es más regalo que los regalos anteriores. En un curso hay el doble de mujeres que hombres y los hombres son una decena. Una decena es 10, así que hombres hay 10. Y dice que hay el doble de mujeres. El doble de 10 es 20. Ahí ya tenemos casi el ejercicio resuelto. Y luego el 30% de los alumnos del curso es el 30% del total de alumnos, hombres más mujeres. Entonces hay 30 personas, el 30% sería multiplicar por 0.3. 30% es 0.3, porque es 30 entre 100. Y nos quedaría como respuesta 9, que corresponde con el inciso C. El ejercicio 26 también, este sí me había hecho dudar algunas cosas, pero tal y como lo leo, llevándolo literal, el 70% del tanque de un avión corresponde a 140 litros. Aquí podemos aplicar lo que les explicaba antes. En este caso nos dan una cantidad y qué porcentaje representa. Recuerden lo que les dije, que simplemente toman la cantidad, lo escribí mal, es 140, sí, espero se entienda, 140 entre 0.7. Esto nos daría el 100%. Con eso ya sabríamos cuál es el 100%, que es lo que les muestro aquí. La capacidad sería 140 entre 0.7, que es el 70%, y entonces la capacidad es 200 litros. Luego de eso podríamos plantearlo como una regla de 3, aunque también si nos piden el 5% de una cantidad, es equivalente a multiplicar esa cantidad por 0.05. ¿De dónde saco este 0.05? Pues 5% es 5 sobre 100. Esto lo expliqué en el video anterior, solo que siempre me da la impresión o siento la necesidad de estar repitiendo algunas cosas que me parecen importantes. Es decir, esta es la representación en decimal del 5%. Si hacen la multiplicación obtenemos 10, que corresponde con el inciso C. Aquí me había quedado una duda de cuando dice cuál es la cantidad de combustible con que aterriza el avión, si lo hizo con el 5% del tanque lleno. Esa pregunta como que no me queda claro, porque me ponía a pensar que tal vez tenía el tanque lleno y le sobraba 5%. Cuando aterrizó dice que lo hizo con el 5%, o sea que llegó con el 5%, llegó a detenerse con el 5%. Entonces yo pensaba que quizás consumió el 95%. Esa era la idea, pero
Obviamente un avión no va a consumir el 95% del combustible en solamente aterrizar. Así que descarté esa idea y simplemente quedé con calcular el 5% de 200. Pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio 27, donde volvemos a trabajar con regla de 3. Una cuadrilla de obreros emplea 14 días, trabajando 8 horas diarias en cierta obra. Si trabajara una hora menos al día, ¿cuántos días tomaría? Entonces el supuesto es que 14 días, 8 horas diarias, ¿verdad? En realizar cierta obra. ¿Cuántos días si realizaran o trabajaran una hora menos, es decir, 7 horas? En este caso, por primera vez en lo que llevamos del solucionario nos topamos con proporcionalidad inversa. ¿Por qué inversa? Porque si el trabajador trabaja más horas, le va a tomar menos días. Entonces es una proporcionalidad inversa. Una crece, la otra disminuye. Trabaja más horas, le toma menos días. En este caso, y siempre, se va a colocar un signo más a la cantidad conocida de la columna de la variable. Pero en las dos cantidades conocidas o en la columna de las cantidades conocidas, donde no está la variable, se va a colocar el signo más arriba y el signo menos abajo, que es lo contrario que hacemos cuando la proporcionalidad es directa, que el signo más va abajo y el menos va arriba. Y en este caso, luego la regla sería la misma. El valor de la variable es el producto de las cantidades que tienen más, que en este caso 14 y 8, dividido entre el producto de las cantidades que tienen menos, que en este caso solamente es 7. Realizan la multiplicación y división y obtienen que la cantidad de días sería 16. Aquí vamos a hacer una pausa para empezar a agarrar otras mañas que les van a servir en el examen. Y estas mañas, como les digo yo y les dicen otros profesores, procuran utilizar las respuestas dadas en el examen para irlas descartando y así llegar a una conclusión lógica, digamos. Dice que, a manera de ejemplo, luego vemos otros ejemplos más claros. A estos obreros trabajando 8 horas diarias les tomó 14 días. Si trabajan una hora menos, es obvio que no les va a tomar menos días, es obvio que les va a tomar más días. Por lo tanto, no le puede tomar 11 y no le puede tomar 10. Le tiene que tomar más. Incluso no le puede tomar 14 días, no le puede tomar lo mismo que cuando trabajaban 8 horas diarias. Y nos quedarían solamente dos respuestas que podríamos decir lógicas. Incluso aquí tengo el 13 que es menor, por lo tanto también se descartarían. Se estaría descartando 4 respuestas y me quedaría solamente una respuesta lógica, que es a la que nosotros hemos llegado con el proceso matemático. Como pueden ver, estas mañas, cuando no puedan resolver un ejercicio, les pueden servir para descartar respuestas que no son lógicas y tomar una respuesta que sea lógica. Pasamos entonces al siguiente ejercicio, quedamos en que la respuesta es el inciso E y pasamos al ejercicio 28. 46 obreros de la constructora Meimito se demoran 6 días en construir una casa. El número de días que demorarían 69 obreros es, aquí volvemos a algo similar al ejercicio anterior. 46 obreros, 6 días. Si son 69 obreros, es obvio que no les va a tomar más días que antes, no les va a tomar más de 6, así que no puede ser 9, no puede ser 8 y mucho menos va a ser 15. Obviamente les va a tomar menos días porque ahora son más personas. Obviamente también aquí descartamos que cuando es más gente en la vida real desperdicien más tiempo. Obviamente, aquí es matemáticas y las matemáticas son exactas. Y en las matemáticas no se está tomando en cuenta el desperdicio de tiempo que vayan a tener los obreros. Lo siguiente sería, ¿será que ahora que incrementaron, hay 23 hombres más que antes, solamente va a tomarles un día menos? Sería ilógico incluso pensar eso. Y la única respuesta con lógica sería
el inciso 4, que si no mal recuerdo es a la respuesta que llegamos con el proceso matemático debido a la regla de 3 simple. 46 obreros, 6 días. 69 obreros, ¿cuántos días? Si son más obreros, toma menos días. Así que es una proporcionalidad inversa. Signo más arriba, signo menos abajo. Y a la cantidad conocida en la columna de la variable, siempre le colocamos signo más. El valor de la variable sería el producto de las cantidades que tienen más, en este caso 46 y 6, dividido entre las cantidades que tienen menos, que es 69. Y como resultado nos da 4. 4 es el número de días, que es al que habíamos llegado con el proceso lógico, con el proceso de razonamiento común. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. Vemos que fue el inciso C la respuesta y llegamos al ejercicio 29, donde volvemos a tratar con razones. Elías y Misael arriendan la totalidad de una parcela. Elías ocupa 5 onceavos y paga 6.000 al año. ¿Cuánto paga Misael? En primer lugar, aquí hay que suponer que ambos pagan lo mismo por metro, digamos. Claro que uno tiene más metros que el otro y por lo tanto paga más. Esa es la definición, o más bien el supuesto básico. El que tiene más paga más, pero metro a metro el pago es el mismo. Entonces en este caso, si Elías ocupa 5 onceavos, hay que saber cuánto ocupa Misael. Entonces habría que restarle al total, que es 1, lo que ocupa Elías, que son 5 onceavos. Realizamos esta resta y vemos que Misael está ocupando 6 onceavos. Elías 5 onceavos, Misael 6 onceavos. Y ahora a plantear la regla de 3 simple. Si 5 onceavos pagan 6.000, 6 onceavos, ¿cuánto pagan? Ahora aquí, mientras mayor es la porción que tiene, o la razón es más grande, mayor va a ser el pago. Así que es una proporcionalidad directa. Si una crece, la otra también. Entonces, el signo más va en la parte de abajo y el menos en la parte de arriba. Y a la cantidad conocida en la columna de la variable siempre un signo más. Y multiplicamos las cantidades que tienen más, que son 6 onceavos por 6.000. Y dividimos esa multiplicación entre las cantidades que tienen menos, que es 5 onceavos. Se realizan las operaciones y obtenemos que Misael pagaría 7.200, que corresponden con el inciso B. Pasamos al ejercicio 30. Una calle de 50 metros de largo, 8 metros de ancho, se halla pavimentada con 20.000 adoquines. Y nos preguntan cuántos adoquines necesarios para otra calle que tiene el doble de largo y un ancho 3/4 del ancho anterior. Esto uno podría pensarlo en plantear 3 columnas: el largo, el ancho y los adoquines, 3 columnas. Pero no es necesario hacerlo así, sino que es necesario plantearlo en términos de superficie. Largo por ancho me da la superficie, digamos esto, que está cubierta con 20.000 adoquines. Esa sería la manera de tratarlo. Así que tendríamos 50 por 8 son 400 metros cuadrados. Y eso está siendo cubierto o requiere de 20.000 adoquines. Y ahora calcular el área de la nueva calle, que tiene el doble de largo, es decir 100 metros de largo, y 3/4 del ancho anterior. 3/4 de 8 es 6, así que el área o la superficie de la segunda calle sería 100 por 6, que son 600 metros cuadrados. Y ahora planteamos la pregunta, que sería 600 metros cuadrados, X adoquines. Mientras mayor sea la cantidad de metros cuadrados, mayor será el requerimiento de adoquines. Por lo tanto, es una proporcionalidad directa.
y se colocaría signo más en la parte de abajo, menos en la parte de arriba y signo más siempre en la cantidad conocida de la columna que contiene a la variable. Y el valor buscado sería el producto de las cantidades que tienen más entre las cantidades que tienen menos. Realizan las multiplicaciones y la división necesaria y obtienen que serían 30.000 adoquines necesarios, que corresponde con el inciso E. Pasamos al ejercicio 31, donde tenemos también un ejercicio que trabaja con razones y multiplicación de fracciones. Dice que en un corral por cada 3 patos hay 2 conejos. Eso es una relación, y recuerden que una razón es una relación entre dos cantidades. Entonces en este ejercicio 31 tenemos ya una razón o relación entre la cantidad de patos que hay respecto a la cantidad de conejos. Hay 3 patos por cada 2 conejos, y luego dice que por cada conejo hay 2 gallinas, otra razón. Y luego la condición: si hay 12 patos, ¿cuántas gallinas hay? Este ejercicio lo resolví igual por operaciones básicas de multiplicación, interpretando lo siguiente: si tenemos 12 patos, vamos de adelante hacia atrás, y por cada 2 conejos hay 3 patos, que es la relación que nos da el ejercicio. En la primera parte dice que por cada 3 patos, entonces por cada uno de estos 3 patos dice que hay 2 conejos. Entonces 2 conejos por cada 3 patos. Aquí les puedo mencionar, esto lo realizaban bastante también en ejercicios de física cuando convertían, por ejemplo, unidades de longitud. Por ejemplo, si convertían metros a centímetros, etc. Por lo regular uno coloca la unidad de medida desde la que se va a convertir, en la parte de abajo, y en la parte de arriba coloca la unidad de medida a la que se va a convertir. Voy a convertir 12 patos a su equivalente en conejos, digamos de alguna manera. De manera que al quedar la unidad de medida patos en la parte de abajo y la otra en la parte de arriba en numerador, ellas se van a simplificar, quedando solamente como unidad de medida conejos. Y ahora simplemente sería multiplicar 12 por 2 y luego dividir entre 3. O simplificar el 12 con el 3, sacar tercera, y nos quedaría en lugar de 12, 4, y 4 por 12 nos haría 8, que sería la cantidad de conejos. Ahora que sé la cantidad de conejos y sé que por cada conejo hay 2 gallinas y tengo 8 conejos, entonces planteamos nuevamente la relación. Tengo 8 conejos y tengo 2 gallinas por cada un conejo. Simplificamos entonces conejo y nos quedaría 8 por 2, que nos daría 16 gallinas, y esa sería la respuesta del inciso D. En el ejercicio 32 vamos a pausarnos para hacer el breve repaso sobre razones y proporciones, porque aquí ya nos plantea la existencia de un teorema o una propiedad de las razones geométricas. Entonces vamos a hacer una pausa para ver algo de las propiedades de las proporciones. No coloqué razones, pero también de las razones. En primer lugar, existen 2 tipos de razones. Creo que antes lo mencioné. Una razón es una relación entre 2 cantidades. Por ejemplo, A es AB. Es así como se lee. Y se pueden escribir de varias formas, dependiendo de cuál sea el tipo. Claro, si es una razón aritmética, que es el primer tipo, la razón aritmética establece una relación entre 2 cantidades, pero una relación de diferencia, que sería A menos B. Esto sería una razón aritmética, una relación de 2 cantidades en términos de su diferencia. Y el otro tipo de razón es la razón geométrica, que es la que estamos usando en este repaso o en esta guía de autoestudio, y que es la que se escribe como el cociente de 2 cantidades, de las 2 cantidades relacionadas, que sería A sobre B, o que se escribe también utilizando 2 puntos, A, 2 puntos B, y son equivalentes, lo mismo. Incluso se puede escribir como A, signo de división, B.
y es una relación de dos cantidades en términos del cociente de esas cantidades. Eso es una razón geométrica. Como les mencionaba, en esta guía de autoestudio prácticamente estamos viendo solo ejercicios de razones geométricas y es la que tiene mayor cantidad de propiedades. Y todas estas propiedades están relacionadas con operaciones con fracciones o con las propiedades de la división. Ya las iré relacionando luego cuando vaya mostrando las propiedades. Luego de eso tenemos lo que es proporciones. Las proporciones establecen una relación de igualdad, por ejemplo A sobre B, entre dos razones. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es una proporción. Es una proporción de razones geométricas porque establece una relación de igualdad entre dos razones geométricas. El otro caso es el de la proporción aritmética, que establecería una relación de igualdad entre dos razones aritméticas, es decir, dos restas. Por ejemplo, A menos B, que sea igual a C menos D. Esto sería una proporción aritmética. Ahora vemos la parte más importante, ya que conocemos de qué es una razón y qué es una proporción, sería ver ahora las propiedades de las proporciones y nos vamos a centrar en las proporciones geométricas, que son las que les muestro ahora. Tenemos en primer lugar la que probablemente sea la más importante, que nos dice que el producto de los medios es igual al producto de los extremos y que se escribe de esta forma. Pueden ver, esa es otra cosa que olvidé mencionarles al inicio. En una razón, sea aritmética o sea geométrica, nosotros tenemos dos términos. Por ejemplo, en una aritmética tenemos A menos B, en una geométrica tenemos A sobre B. Cada uno de estos términos tiene un nombre. Al primer término se le conoce como antecedente y al segundo término se le conoce como consecuente. Lo mismo aplica para las razones geométricas. Al numerador se le conoce como antecedente y al denominador como consecuente. Agregado eso al conjunto de definiciones que manejan, pasamos ahora a ver lo que son los medios y los extremos. En una proporción aritmética, donde tendríamos A menos B igual a C menos D, los extremos son obviamente los que están al extremo, que serían la A y que sería la D. Estos son los extremos y los medios son la B y la C, los que están en el medio. Y en una proporción geométrica, los extremos son el numerador de la primera razón y el denominador de la segunda razón. Porque si lo escriben de esta forma, tendrían que A y D son los extremos y los medios serían C y B. Volvemos a la propiedad entonces y dice el producto de los medios igual al producto de los extremos. Es decir, que B por C, que es lo que tenemos aquí, es igual a A por D, que es lo que tenemos aquí. Un ejemplo de esto, si tenemos nosotros una razón, una proporción de la forma 1/3 es igual a 2/6, entonces el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Tendríamos el producto de los extremos 1 por 6 y el producto de los medios 2 por 3, que es igual a 6, y pueden ver que es verdadero. La siguiente propiedad es que dice que en una proporción la suma o diferencia del antecedente y el consecuente de la primera razón es a su consecuente o antecedente como la suma o diferencia del antecedente y el consecuente de la segunda razón es a su respectivo antecedente o consecuente. Estas definiciones yo sé que no les gustan, dicen un montón de palabras que suena como trabalengua, pero si las van viendo paso a paso van a entender. Primero dice suma o diferencia del antecedente y consecuente de la primera razón. ¿Quiénes son esos? El antecedente A y el consecuente B. Entonces la suma o diferencia de ellos dos es a su consecuente o antecedente, en este caso es a su consecuente
como la suma o diferencia de los términos de la segunda razón son a su respectivo consecuente. Y en el otro, aplicada la misma, pero esta vez aplicado a respectivo antecedentes, que son A y C. Para este ejemplo volvemos a tener 1/3 sobre 2/6 y tendríamos, vamos a comprobar ambas, tendríamos primero la suma o diferencia de los términos de la primera razón. Vamos a poner la suma 1 más 3 es a su consecuente, vamos a usar el consecuente, es a 3, como la suma o diferencia de la segunda razón, estamos trabajando con suma, 2 más 6 es a su respectivo consecuente, que es 6. En el caso de la primera razón tendrían en el numerador 4 y en el denominador 3, y en el caso de la segunda razón tendrían 8 sobre 6, pero como podemos sacarle mitad a ambos miembros, mitad de 8 sería 4 y mitad de 6 sería 3, así que quedarían iguales. Y podrían ver que se cumple la propiedad. Podrían aplicar la misma propiedad, pero ahora utilizando los antecedentes en lugar de los consecuentes. Pasamos a la siguiente de las propiedades y tenemos que la suma o resta de los antecedentes es a la suma o resta de los consecuentes, como un antecedente es a su consecuente. Tenemos aquí ambos casos y lo que nos dice es simplemente suma o resta de los dos antecedentes, que son la C y la A, es a la suma o resta de los consecuentes, como uno de los antecedentes es al consecuente. En los primeros videos creo que les mencioné sobre cómo se leían las razones o proporciones, pero ahora mismo vuelvo a repetirlo. Si tenemos una razón que dice A sobre B, esto se lee como A es a B. Y en el caso de las proporciones, esto se lee A es a B, como, el signo igual se lee como C es a D. Así que aquí tenemos A es a B como C es a D. Lo repito porque en las propiedades lo estoy mencionando bastante y no estoy seguro si antes lo dije. Y quiero que quede claro. Tenemos aquí en el segundo caso que la misma propiedad, pero ahora respectivamente con antecedente y consecuente de la segunda razón. Volvemos con el ejemplo de 1/3 y 2/6 y vamos a aplicar la segunda y ustedes pueden comprobar la primera. Vamos a comprobarlo ahora con la resta y tendríamos 1 menos 2 es a 3 menos 6, como C es a D, es decir, como 2 es a 6. Y aquí tendríamos 1 menos 2, nos daría menos 1, y abajo 3 menos 6 nos daría menos 3. Y esto sería como 2 es a 6. En este caso podemos simplificar y nos queda 1/3. Y en la primera razón tenemos menos entre menos, se convierte en más y nos queda 1/3 y 1/3. Así que queda comprobado que el teorema se cumple. Pasamos al siguiente. La suma de los términos de la primera razón es a su diferencia, como la suma de los términos de la segunda razón es a su diferencia, tal y como lo tenemos aquí. Y continuamos con el ejemplo de 1 es a 3 como 2 es a 6. Si aplicamos esto aquí tendríamos, por ejemplo, la suma 1 más 3 son la suma de los términos de la primera razón, es a su diferencia, es decir, 1 menos 3, como la suma de los términos de la segunda razón, que serían 2 más 6, es a su diferencia, que sería 2 menos 6. En el caso de la primera razón tendríamos 4 es a menos 2, como 8 es a menos 4. En ambos casos tendríamos más entre menos, nos daría menos. 4 entre 2 nos da 2. Y en el otro caso más entre menos nos da menos.
y 8 entre 4 también nos da 2. Quedaría comprobado el teorema. Y pasamos a la siguiente propiedad. Son varias las propiedades. Tenemos la quinta. Esto ya se trata, esta sería el último teorema. En toda proporción geométrica, la suma de los antecedentes es a su diferencia, como la suma de los consecuentes es a su diferencia. Similar a la anterior, solo que ahora tratando de sumar antecedentes y no los mismos términos de una razón. Comprobamos también, vamos a usar ahora 2 y es a 3, como 6 es a 9. Hago una pausa para indicarles otra cosa. La razón de que sean iguales estas relaciones es porque una de ellas está siendo multiplicada por algún número. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 tercios y queremos generar otra razón que sea equivalente, por ejemplo, yo aquí lo que hice fue multiplicar por 3 ambos términos de la razón, de manera que nos quedaría 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9, y esta sería la proporción que estaba buscando. Entonces, en las proporciones, una de las razones es igual a la otra multiplicada por algún número. Y eso es lo que quería decirle. Aplicamos ahora la propiedad y tendríamos 2 más 6 y abajo tendríamos 2 menos 6 igual a 3 más 9 sobre 3 menos 9. Tendríamos en la primera 8 es a menos 4, como 12 es a menos 6. En ambos casos quedaría en negativa porque es división de signos distintos. Y tendríamos 8 menos 4, 8 entre menos 4 menos 2 y 12 entre menos 6 menos 2, y quedaría comprobada. Pasamos a la siguiente y esto ya trata de conversión. Dice: en toda serie la suma de los antecedentes es a la suma de los consecuentes, como un antecedente es a su consecuente. Y el teorema anterior no era el último, este sí es el último. Esto es de una serie de razones iguales, algo que no aparece aquí en la guía y que sería una definición nueva. Una serie de razones iguales quiere decir un conjunto de más de 2 razones que son o que establecen una relación de igualdad o que son iguales, como lo que les muestro acá, y les dejo el punto suspensivo porque pueden ser 3 o pueden ser más. Y lo que el teorema nos dice es esto: que la suma de todos los antecedentes es a la suma de todos los consecuentes como uno de los términos de una razón, o más bien como el antecedente de una razón es a su respectivo consecuente. Este no lo vamos a comprobar, quedaría para ustedes comprobarlo con números, para que así ahorre tiempo y sigamos viendo los ejercicios. Todavía quedarían por ver aquí algunas propiedades. Estas propiedades son para las conversiones. Por ejemplo, en una proporción, el intercambio del antecedente de una razón con el consecuente de la otra, o viceversa, da origen a una nueva proporción, que es lo que les coloco aquí. Que, como pueden ver, se intercambia la A con la D, se intercambiaron de posiciones, y las otras dos permanecieron constantes. O se intercambiaron los consecuentes, el consecuente de la primera con el antecedente de la segunda, como les muestro acá. Y esta propiedad se sigue cumpliendo, esa proporción se sigue cumpliendo. Y tenemos invertir ambas razones en una proporción, generaría una nueva proporción. Invertirla quiere decir que el consecuente de una razón pasa a ser el antecedente. Como les muestro aquí, se invierten ambas razones y eso genera una nueva razón, una nueva proporción. Volvemos entonces ahora a los ejercicios donde nos dice que se sabe para una proporción geométrica que el producto de los extremos es 100. Aquí ya nos menciona la propiedad que vimos primero, que tengo entendido que es la más importante. Si los términos medios son positivos e iguales, ¿cuál es la suma de los términos medios?
Aquí tengo señalado que la respuesta es el 20, pero vamos a ver cómo se llega allí. Les muestro aquí una proporción. A es a B como B es a D. Lo que tienen que interpretar, tienen que fijarse, es que nos dice que los términos medios son positivos e iguales. Como son iguales, entonces coloco el mismo valor como término medio, B y B, porque son iguales. Y cuando aplicamos la propiedad de multiplicar el antecedente con el consecuente de la segunda, tendríamos entonces algo así, donde tendríamos B por B nos daría B al cuadrado. Y ahora se sabe que el producto de los extremos son A y D, se sabe que ese producto es 100, así que sustituimos A por D por 100. Y ahora sería encontrar el valor de B. Aquí tenemos B al cuadrado. Cuando hay que despejar una cantidad que esté elevada al cuadrado, lo que se hace es extraer la raíz cuadrada de ambos miembros, de manera que se simplifica el índice del radical con el exponente cuadrado. Y nos quedaría que B es la raíz cuadrada de 100, que es 10. Aunque la raíz cuadrada de 100 es más menos 10, cualquiera de las dos, el problema nos dice que el valor es positivo, así que nos quedamos con el valor positivo, que sería 10. Y finalmente lo que nos pide es la suma de los términos medios. La suma de 10 más 10 nos daría 20, que es el inciso C. Pasamos al ejercicio 33, que nos dice que los capitales de dos personas están a razón de 7 es a 4 y suman 55.000. Aquí podrían aplicar propiedades de las razones, de lo que dice de las sumas de los términos, pero también podrían hacerlo de otra forma. Yo lo hice de esta forma. Dice que los capitales están a razón de 7 a 4. Digamos que M es Marlene, N Natalia. Entonces lo que tiene Marlene es a lo que tiene Natalia, como 7 es a 4. Y luego nos dice que la suma de los capitales es 55.000. Antes de hacerlo a la manera que yo lo hice, vamos a aplicar una de las propiedades que decía que la suma o resta de los dos términos de una razón o de la primera razón, tendríamos M más N es a su, como están planteándolo sobre Natalia, vamos a decir es a su consecuente, en este caso es a N, como la suma o resta de los términos de la segunda razón, de 7 a 4, tendríamos 7 más 4, es a su respectivo consecuente, que en este caso 4, porque estamos trabajando con los consecuentes. Sabemos que M más N es 55.000, así que podemos sustituirlo y tendríamos 55.000 es a N como 11 es a 4. En este punto habría que aplicar ahora la propiedad del producto de los extremos igual al producto de los medios, y tendríamos 4 por 55.000 nos daría 220.000, y eso sería igual a 11 por N, de donde podemos despejar la N simplemente pasando el 11 a dividir al otro término y tendríamos 220.000 entre 11 nos daría 20.000, que corresponde con la respuesta del inciso A, a la cual llego pero realizándolo de otra forma, ya aplicando o adelantándome a lo que es el álgebra, que lo que hago es simplemente sustituir o despejar algún valor. De aquí despejo el valor de M aplicando primero propiedad. Tendría aquí el producto de los extremos, producto de los medios, 4M igual a 7N, y este 4 lo paso a dividir al otro término para despejar la M. Y ahora que he despejado la M, este valor lo sustituyo en esta ecuación, quedándome de esta forma. Sumo las cantidades semejantes, que en este caso son las que tienen N. 7 cuartos más 1 me daría 11 cuartos de N, y eso sería 55.000.
el 4 pasa a multiplicar y el 11 pasa a dividir, y me quedaría que n es 20.000. Y ahí habrían llegado a la respuesta, y lo habríamos hecho de dos formas, con propiedades de proporciones geométricas y también usando álgebra. En el ejercicio 34 nos preguntan qué hora del día será cuando un número de horas transcurridas y el número de horas faltantes se encuentren en la razón 5 es a 3. En este caso y en el anterior pueden hacer el truco o la maña que les decía de utilizar las respuestas para comprobar cuál sería, si es que no saben el proceso matemático. Por ejemplo, si la suma de lo que tenían ellas dos era 55.000, le restamos 20.000 y nos quedaría 35.000. Y estos dos valores los vamos a dividir. ¿Qué es lo que tiene Natalia? 20.000. ¿Qué es lo que tiene Marlene? 35.000. Si dividen entonces la relación entre lo que tiene una y la otra, en este caso Marlene y Natalia, tendrían 35.000 entre 20.000, y expresado eso en términos de fracciones les quedaría 7 sobre 4, que es lo que dice aquí, que es la relación que tienen. Si por ejemplo lo hicieran aplicándolo a 25.000, ya que Natalia diríamos que tiene 25.000, Marlene tendría 30.000. Y entonces diríamos 30.000 entre 25.000 y la relación daría 6 a 5, que no es lo que dice el problema. El problema dice 7 a 4. Entonces esa sería una forma. Y lo mismo pasaría aquí, solo que aquí habría que jugar con la suma de horas. Vamos a resolverlo primero utilizando procedimiento matemático. ¿Qué hora sería del día cuando el número de horas transcurridas y el número de horas que faltan por transcurrir se encuentran en la razón de 5 es a 3? Aquí tendríamos P como la hora actual o las que han pasado y F como las que faltan. Y dice que esas dos horas, ese conjunto de horas, están en la relación 5 a 3. En este problema hay un dato que no nos dan, pero que nosotros conocemos, solo que tal vez no se nos viene a la mente cuando lo ponen en el problema. Y el dato es que conocemos la suma de ambas cantidades, de las que han pasado y de las que faltan. Y es que la suma es 24, porque el día tiene 24 horas. Entonces la suma de las horas que han pasado más las horas que faltan serían 24. En este ejercicio entonces podríamos hacerlo como pasó antes. Y la suma de ambas horas o la suma de los dos términos de una razón es a su, digamos, ahora vamos a utilizar al antecedente, es a su antecedente, como la suma de los dos términos de la otra razón, 5 más 3, 8, es a su respectivo antecedente, que es 5. Y ahora la primera propiedad del producto de los medios, 5 por 24, daría 120, igual a 8 por P, que sería 8P. Y de aquí la P vamos a despejarla y el 8 pasaría a dividir al otro lado, quedándonos 120 entre 8, que equivale a 15. Así que la cantidad de horas que han pasado, que es la P, son 15. Si han pasado 15 horas es que nos encontramos en la hora 15 del día, y la hora 15 del día son las 3 de la tarde. ¿Qué es lo que nos preguntan? Supongo, dice el número de horas que faltan por... No, pregunta cuánto falta para que termine el día. Entonces si estamos en la hora 15 y tenemos que llegar a la hora 24, tendríamos 24 menos 15, 9 horas es lo que falta. Estoy realizando más trabajo del que me piden, porque en realidad la pregunta está al inicio, ¿qué hora del día? Entonces sí, la hora del día son las 15 horas, que son las 3 de la tarde, que corresponden con el inciso B. Pero la otra forma en que lo hice es como lo planteé primero, haciendo despejes. Despejaba P y luego hacía la sustitución en la ecuación de la suma,
hacía la suma de términos semejantes, las f, y luego despejaba el valor de f y me daba a 9. 9 horas faltaban. Entonces si faltaban 9 horas, a 24 le restaba 9 y eso me daba a 15, que era la hora del día, que equivale con las 3 de la tarde, que la respuesta es el inciso B. Se pueden poner a comprobar todas estas respuestas. Por ejemplo, si colocan 10, que es lo pasado, entre lo que falta, que serían 14, van a ver que la relación que les da no es de 5 a 3, entonces la pueden descartar. Pueden hacer lo mismo con 8 pm. 8 pm son las 20 horas. 20 sobre lo que falta, esto les da 5. No sería la relación de 5 a 3, entonces la descartarían. Y en el caso de esta, pues aplicar lo mismo y verían que no les daría la relación. Y verían que no les da la relación de 5 a 3. Por lo tanto, podrían ir descartando esta hasta llegar a la respuesta correcta. 3 formas de hacer el ejercicio. Pasamos al último ejercicio del tema de aritmética, en el que dice que Elsa tuvo un hijo a los 25 años y hoy sus edades están en la razón 8 a 3, similar a los anteriores, y ahora me dice qué edad tiene hoy Enrique. La edad de Elsa se puede expresar como la suma de la edad de Enrique más 25 años, porque Elsa, la mamá, tenía 25 cuando Enrique nació. Así que los años que han pasado desde que Enrique nació, que es la edad de Enrique, hay que sumar los 25 que ya tenía la mamá, y esa sería la edad de la mamá. Y podría ahora establecerse la relación como una propiedad, como uno de los teoremas que vimos antes. La suma de los términos de una razón, o más bien aquí lo que estoy haciendo es colocando la relación que hay entre la edad de la mamá, porque esta es la edad de la mamá, Elsa, la relación que hay entre esa edad de la mamá y la edad de Enrique, y dice que esa relación es de 8 a 3. Y pasarían a realizar el despeje. En primer lugar, el producto de los extremos igual al producto de los medios. Los medios son 8y, 8 por e. Y luego tocaría despejar el valor de e, que es la edad de Enrique, que es la que nos están pidiendo, y que nos daría a que Enrique tiene 15 años. Para este último caso también agregué la posibilidad de comprobar la respuesta utilizando las respuestas dadas. Para cada caso he colocado la edad que tendría la mamá, y si la edad de Enrique fuera el inciso A, B, cualquiera de los incisos. Y luego habría que plantear la relación entre la edad de la mamá y la edad del hijo. 35 a 10, si lo simplificamos nos queda como 7 a 2. Y dice que la relación es de 8 a 3, así que la respuesta A no sería correcta. Luego tendríamos de 27 a 2 y la relación dice que es de 8 a 3, así que tampoco. 34 a 9 tampoco cumple. 29 a 4 tampoco cumple. Y finalmente 40 a 15, si lo simplificamos, nos queda 8 a 3, que es la relación que dice el problema que tienen las edades de Elsa y su hijo, y por lo tanto sería el inciso E el único que cumple, y esa sería la respuesta. Al igual que en los problemas anteriores, podríamos plantearlo esto utilizando las propiedades o teoremas de las proporciones geométricas. Sin embargo, en esta ocasión ya no lo voy a hacer. Logramos llegar a la respuesta de dos maneras y creo que es suficiente. Llegamos al final del tema de aritmética. Próximamente iniciamos el álgebra. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Lo espero en el siguiente.